Es una mañana fuertemente política y fuertemente económica. Vamos a conversar con Alfredo Barrenechea, escritor, periodista, precandidato a la presidencia de la República por Acción Popular con la lista número 1. Bienvenido, Alfredo. Gracias por estar con nosotros. Raúl. No puedo contar lo que hemos estado conversando antes con Patricia porque sería poco prudente, pero sí. Bueno, sí. Bueno, pero indícame si es poco o muy prudente que seas candidato. Y en Acción Popular, mi pregunta justamente antes de empezar era eso. Sí, bueno, ¿Cuán fuerte es Acción Popular? ¿Cuán presente está hoy día? Bueno, en los últimos años no he estado muy presente, pero yo siempre digo que hay dos Acción Populares, ¿no? Hay el partido formal que tú ves, que está en los periódicos, unos cuantos congresistas, que es un partido que parecía un partido en declinación. Y hay la Acción Popular de verdad, que es la enorme familia belaundista. En el último pueblo del Perú, ¿y esto por qué? Hay un belaundista. ¿Y esto por qué? Porque en el último pueblo del Perú, Raúl, como he dicho alguna vez, hay alguna C de Belaunde, o hay una carretera, o un camino, o un colegio, o un canal de irrigación, o un centro de salud, o un cable eléctrico. Y en consecuencia, ten en cuenta que Acción Popular es un partido de 178.709 inscritos. Una de las cosas que yo quiero es que este domingo, el próximo domingo, dentro de 2 días, los belaundistas, sí es un poco mi invitación a través de radioprogramas, vayan a votar para revitalizar el partido de Belaunde. Pero es una gran fuerza, yo creo que tiene que ser una fuerza. Y además, déjame decirte, porque me dices la pregunta si es prudente o no es prudente candidato. ¿Por qué voy a ser candidato? Porque creo que en el Perú realmente hoy no hay sino 2 modelos en pugna. 2 modelos. Las elecciones presidenciales siempre son la ocasión para decirle al país dónde vamos a llevar al país en los próximos 5, 10, 15 o 20 años, dónde va a estar el país. Y los 2 modelos en cuestión son, por un lado, el modelo fujimorista, que está en vigencia hace 25 años, y del cual todos los otros candidatos son más de lo mismo. Es un modelo que seguramente hizo cosas buenas, no se puede nunca ser blanco y negro, pero que tiene muchísimas cosas buenas y fue una ruptura de las normas republicanas. Fue la sujeción del poder político a los militares, relaciones con el narcotráfico, corrupción del poder judicial, compra de los medios de comunicación, esterilizaciones forzadas, privatización de empresas sin competencia y sin regulación, etc. Frente a eso, el modelo realmente alternativo es volver a las políticas del desarrollismo democrático con mayor presencia del sector público, no para castigar y penalizar al sector privado, sino para regularlo y para orientarlo. Y eso es las políticas de Belaunde. Naturalmente no va a ser... Podríamos decir que también suscribirían esto probablemente el APRA o el PPC. No. El APRA ha sido un aliado del fujimorismo en su gobierno. La política que el APRA representa hoy, no el APRA de ahí de la Torre. La política que representa hoy, como lo revelan sus últimas alianzas, es una política que no tiene diferencias fundamentales con ese modelo, como no las tiene tampoco el señor Kuczynski, que apoyó en segunda vuelta el 2011 a Keiko Fujimori, como lo apoyó su socio, el señor Acuña. Al frente no está realmente sino la idea de la conquista del Perú por los peruanos. Por eso una de las cosas que yo he planteado es que estamos en una situación tal, Raúl, que se requiere una reconquista del Perú por los peruanos. Mira, lo que acaba de pasar en el Callao, con esta fuga, esto es inaceptable. Esto revela una profunda corrupción. Hay que hacer una reconquista de la corrupción, una reconquista de la inseguridad. Vengo de Trujillo ayer estuve en Trujillo, me reúno con trabajadores del campo. Mira, en Trujillo y en la Costa de la Libertad hay un enorme boom de la agroexportación. Y sin embargo los salarios de los trabajadores son salarios míseros, son salarios sin aguinaldos, sin vacaciones, sin seguros. Hay que reconquistar al Perú por eso. Estuve el otro día en Yurimaguas, me encontré un caso patético de una mujer que se me presentó y se había repetido, lo mismo me había pasado 2 días antes en Cajamarca, los 2 casos igualitos, de madres cuyas, eran 2 hijas además en ambos casos, que murieron porque no pudieron comprar los medicamentos que necesitaban para curar a sus hijos. Nosotros vamos a subsidiar los medicamentos y va a ser bienes universales los medicamentos de las enfermedades más comunes en el país. Sé que esto no está de moda, que no es lo que dicen los economistas liberales como acaba de estar, que dicen que vamos a cambiar eso porque tenemos que dar un piso común de igualdad de oportunidades. Creo que es una elección fundamental. Otra cosa que he dicho, que ha generado, me han mandado correos, me han atacado.
voy a renegociar el contrato del gas. Respeto el contrato, creo en la exportación del gas, creo en la petroquímica, pero creo que hay que renegociarlo porque los precios que nos están pagando son inaceptables. Respeto los contratos y respeto la seguridad jurídica, pero vamos a renegociar los contratos del gas. Nadie está diciendo estas cosas, porque también hay que recuperar el país, hay que hacer la reconquista del Perú por los peruanos de los grandes recursos estratégicos. De modo que no es una elección... ¿La nacionalización de los recursos? No he dicho nacionalización. No he dicho nacionalización. ¿O sea, recuperación de los recursos? No, son dos cosas completamente distintas. Una cosa, lo que yo estoy diciendo es que voy a renegociar los contratos. Porque suena bonito, ¿no? Es decir, vamos a reconquistar la reconquista del Perú por los peruanos. Sí. Vamos a recuperar nuestros recursos. ¿De qué se trata? Se trata de lo que he dicho, que es muy, muy sencillo de explicar. Se trata de que vamos a renegociar el contrato. Y además eso va añadido a algo que he dicho muy claramente. Yo respeto los contratos, yo creo en la seguridad jurídica, que es fundamental. Eso no significa que un país no pueda renegociar los contratos. Estoy esperando que las empresas digan cuánto pagan por el millón de BTUs, pero son cosas fundamentales. Están pasando cosas, Raúl, que exigen una participación, y por eso yo invito a los jóvenes belaundistas a votar este domingo, una participación, porque el país como está organizado no funciona. Eso que te iba a preguntar un poco, digamos... No sé si he contestado tu pregunta sobre gas claro. Sí, sobre el tema del gas, sí. Tú has señalado que bueno, pues los otros partidos son medios viejos, anticuados, ¿no? Y lo que te iba a preguntar es eso, es decir, ¿con cuánta fuerza o con cuántas nuevas generaciones estamos hablando cuando hablamos del belaundismo? Mucha gente, porque una de las cosas que pasa cuando los partidos políticos, no solamente en el Perú, sino en América Latina y en el mundo, son partidos políticos de verdad y no son menos vientres de alquiler o franquicias electorales organizadas por un señor que tiene plata, sino que son partidos de verdad, se produce una renovación y una transmisión intergeneracional. Y esencialmente eso se produce porque hay un legado del belaundismo. Ahora, esto no significa, esto es muy importante decirlo, que vamos a repetir todo lo que se hizo Belaunde, porque son momentos distintos. Lo que hay que recuperar es el espíritu de Belaunde. El espíritu de... Vuelvo a insistir, ¿dónde están esos cuadros? ¿Qué gentes hay ahí? Hay muchos cuadros. Entre las juventudes. No solamente entre la juventud, hay mucho profesional. Por ejemplo, fíjate una experiencia que tuve en Ayacucho. Llegaron me reuní con 30 profesionales. Fue realmente un seminario académico. Estaban ex gerentes de región, candidatos a alcalde, exalcaldes, y realmente tuve una gran conversación. Vas al Cusco. Nuestro secretario en el Cusco ha sido el decano del Colegio de Arquitectos. Hay un nivel de profesionales, son profesionales formados en Francia, varios de ellos. Sino que han estado fuera de la actividad política. De modo que hay muchos profesionales. Y hay otra cosa importante. Acción Popular es el gran partido del centro y por tanto puede convocar a todos los peruanos y llamar a todos los peruanos. Naturalmente nuestra cruzada, que vamos a empezar a partir del domingo, cuando seamos candidatos, es una convocatoria a todos los peruanos de buena voluntad que quieren en una política de centro y en una política de recuperación del país, ¿no? No solamente va a ser una política belaundista. Hay dos aspectos que me da curiosidad. Primero, efectivamente hay un legado de Belaunde reconocible por un sector importante de la población, pero por un sector mayor. Hoy tenemos votantes que ni siquiera saben qué pasó en el gobierno de Fujimori, sin duda, ¿es cierto? Sin duda. ¿Cómo se llega a ellos? Sin y duda. Lo segundo es, definitivamente no van a hacer alianza con nadie. Ojo que a mí me parece que estas elecciones hay una suerte de división muy clara entre los partidos, no los voy a llamar tradicionales porque ese es un término que se ha devaluado injustamente, sino los partidos que tienen experiencia de gobierno, que tienen experiencia haciendo política y más bien las propuestas nuevas. Acción Popular estaría pensando también sacar la carta de la experiencia, juntarse con alguien más. Nosotros no tenemos experiencia en 2 millones% de inflación, nosotros no tenemos experiencia soltando presos en el Callao, nosotros no tenemos experiencia en la corrupción del Congreso. Justamente una de las cosas que revela Belaunde y Paniagua fueron 2 presidentes que salieron de Palacio más pobres de lo que entraron. Todos los presidentes posteriores, sin excepción, tienen problemas judiciales. No, nosotros no tenemos esa experiencia y no queremos tenerla. Queremos hacer algo nuevo y un cambio. Y es muy interesante tu pregunta, Patricia, sobre las alianzas. No vamos a hacer alianzas. Nosotros no creemos en los amarres de las oligarquías políticas. Creemos que esta es una decisión. Creemos que lo que está en juego es dónde vamos a llevar al país. El país, como está organizado hoy día, no funciona.
Si lo que quieren es más de lo mismo, para eso tienen el fujimorismo, el APRA, el señor Kuczynski, el señor Aragonés, más de lo mismo. El país necesita un cambio radical, necesita una revolución. Naturalmente que queremos que sea una revolución en libertad. Y déjame terminar con esta idea. El sistema constitucional peruano, que es un sistema en donde la presidencia se elige en segunda vuelta, no solamente permite, sino de alguna manera exige que la primera vuelta sea una confrontación de visiones. No se trata de alianzas para pasar vallas electorales, sino se trata de confrontación de visiones. Nosotros vamos solos y esperamos estamos solos para presentar una visión neta, clara, de cambio, porque estoy convencido que el Perú del 2030 o el 2036, como lo dije la vez pasada, aquí puede ser un país desarrollado, pero para eso tiene que hacer un cambio radical que se sintetice en dos ideas. Una, a largo plazo, para que eso ocurra tenemos que ser un país que se industrialice, un país atado a materias primas no será nunca un país desarrollado. Eso no significa no explotar materias primas, que son una ventaja competitiva, somos partidarios de la explotación de materias primas, pero tenemos que dar un piso superior. Y en el corto plazo es ponerle un piso común de igualdad a todos los peruanos en salarios, en salud, en educación, entre otras cosas, porque hoy día no hay igualdad en el Perú. Bueno, la mejor de las suertes, Alfredo. Muchas gracias. Es este domingo, ¿no es cierto? Este domingo la elección, sí. Los candidatos son, ¿cuántos? ¿2, 3? 4 fórmulas presidenciales. A mí me acompañan. No son muchos para un partido pequeño. Me permite otra idea que para cerrar, Raúl, tu intervención. Es el único partido que está haciendo la izquierda y nosotros somos los únicos que hemos hecho primarias de verdad. Todos los demás partidos tienen dueños, ¿no? Y fueron elecciones puramente formales. Nosotros estamos haciendo una primaria real y eso es una demostración de la vitalidad del partido. El domingo lo vas a ver. Muy bien. Bueno, pues suerte. Gracias por la invitación.